Voy a iniciar hablando de trauma de tórax, sobre todo en la urgencia, porque trauma de tórax, bueno, de hecho tenemos dos especialistas precisamente en cirugía de tórax, y ¿quién mejor que ellos saben que el trauma de tórax es muy extenso? En tal sentido, voy a hablar de lo que sería un poco el manejo inicial de ese trauma de tórax, sobre todo tomando en consideración que son muchos residentes, inclusive muchos estudiantes que están conectados a esta hora. Pudiéramos hablar de temas específicos relacionados con cada una de las entidades anatómicas que tiene el tórax, es decir, pudiéramos hablar largo rato de trauma de esófago, de trauma cardíaco, de trauma de grandes vasos, etcétera, pero quise darle un enfoque un poco más general acerca de esta entidad. Y sin duda alguna debemos empezar con la importancia o la magnitud que tiene el trauma dentro de nuestras actividades cotidianas, llegando a ser sin duda alguna un problema de salud pública por su trascendencia, por su impacto, etc. Mucho se ha estudiado acerca del tratamiento y del approach inicial al trauma en general, y obviamente al igual al trauma torácico, y muchos de los sistemas de estudio del paciente traumatizado hablan precisamente de las 5 principales causas de muerte del paciente con trauma que nosotros tenemos que sin duda alguna ir a buscar siempre en estos pacientes. Y esas 5 principales causas de muerte están divididas también en ese sistema básico de approach, que es el ABCDE, donde fíjense que está la obstrucción de la vía aérea, el neumotórax de tensión, la hemorragia y el taponamiento cardíaco y el traumatismo craneoencefálico. Obviamente, obstrucción de la vía aérea formando parte de un problema de A, de vía aérea, neumotórax de tensión formando parte de un problema de B, hemorragia y taponamiento cardíaco básicamente formando parte de un problema de C, de circulación, y obviamente traumatismo craneoencefálico, un problema de D. Ahora, si analizamos estas 5 principales causas de muerte del paciente politraumatizado, nos damos cuenta que 4 de las 5, si bien es cierto, pueden estar en el tórax del paciente. Siempre, obviamente, el neumotórax de tensión y el taponamiento cardíaco, por razones obvias, van a estar dentro del tórax, y en algunas oportunidades la obstrucción de la vía aérea y la hemorragia también van a estar dentro del tórax. He allí la importancia anatómica que tiene este segmento de la anatomía, valga la redundancia, en el impacto que tiene precisamente en esas 5 principales causas de muerte. E inclusive a nivel prehospitalario, sobre todo militar, se han establecido la incidencia de las lesiones que comprometen la vida en el ámbito militar. Y fíjense que a pesar de que tenemos lógicamente un ABCDE bien establecido, pues nos damos cuenta y hemos hablado bastante de que ha existido un cambio en el approach inicial, tomando en cuenta los problemas de C, es decir, de circulación, primero que el problema habitual de vía aérea. Y fíjense que el neumotórax o los problemas de B representan una segunda causa o una segunda incidencia en este tipo de pacientes. Y es que el problema del trauma torácico puede presentarse o puede ser responsable hasta del 25% de la muerte por trauma. Y la manera de presentarse obviamente puede ser como trauma penetrante, ya sea por proyectiles de arma de fuego, armas blancas, etcétera, o objetos, en el caso de esa fotografía que ven allí, o en el trauma cerrado, que reviste también una importancia trascendental porque generalmente es un trauma que está asociado a lesiones un poco más severas y a lesiones múltiples a nivel del tórax, sobre todo por el mecanismo de trauma, ¿no? Que involucra más órganos. Cuando uno habla de la clasificación de la atención a estos pacientes, el doctor Curesta publicó en el Journal of Trauma una división de la atención de esos pacientes, donde se le dispensaba una atención prehospitalaria, intrahospitalaria y una atención quirúrgica ya más especializada. Nosotros, en nuestro protocolo de estudio o de evaluación que hemos venido siguiendo durante varios años, hemos dividido para fines prácticos y logísticos esa atención en una atención temprana donde se dispensa alguna connotación en el lugar del incidente o durante el traslado, una atención inicial donde habla de la atención propiamente dicha en el box de trauma o en la unidad de politraumatizado, y obviamente una atención en quirófano o en una etapa más terciaria. Para nadie es un secreto y todos estamos claros en que esa evaluación y manejo primario lleva una secuencia que nos las ha enseñado el ATLS, el MIP, pues
nos han enseñado el PTC, muchos de los sistemas donde hay control de la vía aérea, obviamente, manejo de vía aérea y control de la columna cervical, perdón, B es ventilación, C es circulación y control de la moneda, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de lo que sería la ventilación en el paciente, precisamente en ese paciente con trauma. Y es que lo que queremos lograr nosotros con un paciente con un trauma cuyo problema es la B, es una ventilación adecuada. Y esa ventilación adecuada, sin duda alguna, es lo que va a repercutir a futuro en una oxigenación tisular adecuada. Es decir, ese es el goal estándar que nosotros queremos en estos pacientes. Y muchos de los aspectos fundamentales a considerar en ellos son precisamente asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Yo no puedo tener un problema o solventar un problema de B si no es solventado, un problema de A propiamente dicho, de vía aérea, para de esta manera mantener una ventilación suficiente y adecuada, oxigenación y eliminación de CO2, y obviamente buscar que desde el punto de vista mecánico esos pulmones deben estar expandidos y ese pericardio debe estar libre de presión. De la misma manera, cuantificar las pérdidas sanguíneas y reemplazarlas, eso es un proceso, un principio fundamental en todo paciente politraumatizado. Considerar que esa hemorragia profusa en cualquier lugar de la anatomía representa una probabilidad de cirugía y obviamente mantener la función ventricular. Cuando hablamos de trauma de tórax específicamente, nosotros en nuestro curso Manejo Integral de Politraumatizado, es importante que el estudiante sepa que debe existir una integridad anatómica dada por las diferentes estructuras que componen el tórax, desde la pared torácica, pulmones, pleura y árbol traqueobronquial. Es decir, cualquier disrupción en cualquiera de estas entidades anatómicas va a producir un problema de ventilación, un problema de B, y que en menor o mayor grado nosotros debemos tratar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de un problema de ventilación, de un problema de B? Y aquí, obviamente, como en todo, entra la parte clínica y la parte de imágenes, y quisiera pedirles disculpas porque voy a empezar de una manera un poco contraria a lo que siempre digo, que la clínica prevalece sobre la imagen, pero quiero tomar unos puntos importantes desde el punto de vista pedagógico para hablarle primero de imágenes antes de hablarle del cuadro clínico. Y es que hemos aprendido que las imágenes habitualmente se hacían en la evaluación y manejo secundario. Desde hace mucho tiempo nos han inculcado en los distintos sistemas de atención al paciente politraumatizado, eso es lo que nos han inculcado. De hecho, están establecidas como tal los estudios imagenológicos, tanto en la evaluación secundaria, como lo dije, como en la evaluación terciaria. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Está pasando que las imágenes se han desplazado precisamente a esa evaluación y manejo primario de esos pacientes, sobre todo para el establecimiento de problemas de ventilación y problemas de circulación. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está metido las imágenes dentro de ese sistema de evaluación y manejo primario SABC? Pues obviamente el ecosonograma representa el estudio de imagen como gol estándar realizado en la evaluación primaria y que me da a mí información acerca del paciente, de que si el paciente tiene un problema de ventilación o un problema de circulación. Y es precisamente en el eco donde debemos comenzar. Porque cuando yo hago esa evaluación sistemática de ABC en el B, el eco representa un recurso importantísimo para precisamente la determinación de un neumotórax, la determinación temprana, rápida, sucinta, expedita, de un neumotórax en un paciente que está llegando al área de urgencia. Y existen protocolos establecidos de dónde inclusive comienza la colocación del transductor, habitualmente en el tercer espacio intercostal. Sin embargo, hoy en día sabemos que debemos hacer una exploración un poco más amplia de toda esa cavidad. Lo que debemos ver, esa línea pleural, que no es más que la fusión, en el caso de que esté, de ambas pleuras, y que más van a reflejar esa imagen que yo voy a interpretar como ausencia de neumotora, o las líneas en cola de cometa, o mejor aún, los signos como los signos del código de barra, que me representa esa área inmóvil de la porción más proximal de ese tórax, o el signo de orilla de playa, que me va a representar la movilidad en el caso de que no exista neumotora. Aquí lo importante es que los signos que voy a encontrar en el IFAS o en el FAS extendido a tórax son excluyentes, es decir, la presencia de los signos me van a excluir el neumotórax. Y es tan importante la realización de este estudio que prácticamente tiene una sensibilidad del 60-90% y un valor predictivo negativo de casi el 100%. Es decir, el paciente que no tenga alguno de estos signos o que por eco
yo descarte neumotórax, difícilmente va a tener un neumotórax. En aras del tiempo, quiero dejarle este link del canal de YouTube nuestro para que vean paso a paso cómo es la realización del IFAS y cómo pueden obtenerse cada una de esas imágenes. Entramos en la radiografía de tórax y uno diría, es que la radiografía de tórax ha ido perdiendo campo hoy en día, ya que tenemos el eco y tenemos la tomografía, de la cual voy a hablar más adelante. Yo diría que no, porque en el establecimiento de las indicaciones sigue estando presente la realización de una radiografía de tórax, y es que más allá de eso existen muchos hospitales en nuestra Latinoamérica que no cuentan con otro estudio que no sea una tomografía. Verbigracia de que muchos de ellos no tienen ni siquiera para hacer una radiografía de tórax, pero más allá de la determinación de la posición del catéter, del tubo, de la sonda, pues un paciente que tiene un trauma de tórax también puede ser evaluado con una radiografía de tórax. Y como muchos sistemas de evaluación, y quiero hacer un poco de énfasis en esto precisamente por aquello de que estamos hablando para personal de información, pues el ATLS nos ha dicho una manera reglada de establecer un ABC como regla mnemotécnica para yo leer una radiografía de tórax. Nosotros en el manejo integral de politraumatizado también tenemos la nuestra. Y entonces tenemos la M como ver específicamente el mediastino, ver cómo está la vía aérea, ensanchamiento del mismo, la silueta cardíaca, intercostales. En la I veo intercostales instrumentales, es decir, la caja torácica desde el punto de vista óseo, veo cuerpos extraños, la posición de los tubos. Y en P pulmón veo pleuras y parénquima pulmonar y diafragma. Entonces, yo en cada una de estas reglas mnemotécnicas voy a ir sistematizando la evaluación. Y esto es sumamente importante porque esto minimiza el margen de error y sobre todo de pasar lesiones desapercibidas. Sigue siendo, por ejemplo, el ensanchamiento del mediastino más de 8 centímetros algo que debemos considerar en el contexto de una radiografía de tórax bien tomada en un paciente que me puede enmascarar o que me puede dar información acerca de un probable proceso vascular torácico. O esta radiografía de un neumotórax de tensión con una desviación prácticamente muy importante de todo ese mediastino contralateral, y que en esencia, de paso, les digo que no debería existir porque el diagnóstico debería ser clínico y debería ser resuelto antes de que se le fuera a hacer un estudio de imagen a este paciente. O una cardiomegalia en el contexto de un paciente joven con trauma, un neumomediastino, ¿qué puede significar ello? Las fracturas costales, que a veces inclusive son complicadas de ver y que debemos hacer un seguimiento bien cuidadoso de cada arco costal para poderla determinar. O inclusive la presencia de signos sugestivos de fractura external. Y recuerden que más allá del hecho de que un paciente tenga una fractura external, la connotación, como vamos a ver más adelante, de una fractura external es un trauma torácico severo, y eso me lleva a pensar a mí en otras lesiones importantes en ese tórax de ese paciente, que yo debo empezar con la clínica y luego, obviamente, los estigmas de trauma. Un paciente que llegue con un estigma de trauma por cinturón de seguridad o que llegue con estos estigmas de trauma de un neumático sobre el tórax, yo debo pensar, o estas alteraciones en la anatomía de ese tórax, pues me tienen que hacer pensar a mí en que ese paciente pudiera tener una fractura external y las consecuencias de ella. O en los instrumentales, en este paciente vemos que tiene un marcapaso, y si pudiéramos ver el detalle, ese paciente comenzó con una disfunción del marcapaso porque el cable estaba sobre una de las costillas y se fracturó. Por ejemplo, son detalles que son importantes que aún la radiografía de tórax nos pueden dar. O la presencia de un neumotórax pues típico, que inclusive, como lo dije anteriormente, en esa secuencia de ABC muchas veces hacemos el diagnóstico por clínica, la presencia de un hemotórax, que en el contexto de un borramiento de un seno, pues bastan 300 cc para que sea significativo la presencia de líquido en el tórax, que en el contexto del paciente con trauma es sangre hasta que no se demuestre lo contrario. Lesiones diafragmáticas, que yo puedo tener signos diagnósticos y signos sugestivos. Diagnóstico como por ejemplo la víscera en cavidad torácica o la sonda nasogástrica que utilizo para aumentar la sensibilidad del estudio, verla en el tórax. La elevación exagerada de esa silueta del diafragma, y como vemos aquí, por ejemplo, esta radiografía con signos diagnósticos de lesión diafragmática, como vemos ese tórax arriba, perdón, esa burbuja que puede ser colon, que puede ser estómago, que está arriba en el tórax, y que nosotros podemos inclusive aumentar ese diagnóstico, como lo dije anteriormente, con la sonda nasogástrica.
Los signos, obviamente subjetivos, un derrame o un neumotórax o un hemotórax, mejor dicho, puede ser también un signo subjetivo, al igual que esa elevación del diafragma. Aún más, podemos ver, chequear ese diafragma y en el contexto de un paciente con neumoperitoneo, pues podemos verlo en la radiografía de tórax. Y como lo dije antes, en el contexto de lesiones o de fracturas de primero, segundo y tercer arco costal, fracturas de escápula, fracturas de esternón, ya sea solas o en conjunto, representan lo que hemos llamado trauma torácico severo o lo que se ha llamado trauma torácico severo. Y la connotación importante es que la definición de trauma torácico severo está anclada siempre a trauma cerrado, no a trauma penetrante, y tiene que ver con la alta energía a la cual fue ese paciente sometido para poder lograr fracturar esas primeras tres, cualquiera de ellas, o inclusive todas, esas primeras tres arcos costales, el esternón o la escápula, y que la connotación más importante de cada una de estas lesiones anatómicas, sin duda alguna, va a ser la probabilidad que tiene ese paciente de tener una lesión de grandes vasos torácicos. Es decir, la posibilidad que tiene ese paciente de tener una lesión de grandes vasos torácicos. El tercer estudio importante que ha, sin duda alguna, formado parte ya crucial de este tipo de pacientes es la tomografía. De hecho, es el gold estándar. E inclusive, muchos de ustedes probablemente me hayan escuchado hablar de esa tomografía que se hace en el contexto del paciente de emergencia, que se hace en el paciente inestable, relativo inestable, con ciertas y determinadas condiciones y que sin duda alguna ha servido para llevar a un segundo nivel la atención a los pacientes con trauma. Cuando hablamos de la tomografía en trauma, debemos recordar que ese FAS, ese Focus Assessment Sonography in Trauma que hemos venido hablando anteriormente, específicamente el IFAS, pues tiene su equivalente en la tomografía. Y hoy en día se habla inclusive del Focus Assessment CT en Trauma, es decir, una evaluación focal vía tomográfica en ese paciente que no solamente la haremos en la evaluación secundaria, sino que la podemos hacer en la evaluación primaria y es que precisamente se llama ese FACS. Y en lo que nosotros hemos venido trabajando, al igual del establecimiento de una nomenclatura y un orden para la lectura de una radiografía de tórax, de la misma manera, estamos haciendo el establecimiento de una regla mnemotécnica para leer la tomografía, porque lo importante de esto es que el estudio esté disponible en la urgencia y que el mismo cirujano tenga la posibilidad de interpretar esa radiografía, esa tomografía. Es así como la palabra TAC la invertimos y hacemos CAT, y allí tomamos en consideración contraste, aire y trauma para el momento de la lectura. Y ese CAT lo podemos aplicar en cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Vamos a hablar de la aplicación de ese CAT en el tórax precisamente. Y lo primero que tenemos que enseñarle a la persona es que tiene que tener claro cuáles son las áreas que va a ver en esa tomografía. Tengo obviamente el área mediastinal, el área pledural y el área de la pared. Y si yo comienzo a darle ese tono de CAT y empiezo a evaluar contraste, pues obviamente yo debo evaluar dónde es ese blush, es decir, dónde es esa extravasación de contraste y ver si es que ese paciente tiene un hemopericardio, si es que tiene una extravasación en corazón y grandes vasos, si es que tiene un hemotórax. Si quiero evaluar aire, inclusive, pues lo vemos. Tenemos necesidad de ver dónde está ese aire, si es que está en el neumopericardio, si es que está en el neumediastino, si es que está formando parte de un neumotora o solamente enfisema subcutáneo. Y esto es interesante porque esto me va a hacer sospechar de dónde pudiera estar la probable lesión de ese paciente. O inclusive en el trauma, cuando yo veo en la imagen de contusión pulmonar o veo la imagen de fracturas costales. Entonces yo puedo leer en este paciente que obviamente tiene un tema de contusión pulmonar ligado a una hemotórax a tensión probablemente y a enfisema subcutáneo, o ver, por ejemplo, en este paciente cómo se ven las fracturas costales y cómo se ven el hemotórax. E inclusive es tan importante la tomografía que cuando uno lee o uno ve una radiografía, a veces puede incurrir en el error de pasar por alto algunas lesiones, como por ejemplo este paciente, que a título personal yo lo evalué, vi la radiografía, me pareció que estaba normal, pero el paciente seguía con dolor importante y cuando le hicimos la radiografía, la tomografía de tórax con reconstrucción, nos dimos cuenta, como ven en la imagen de la izquierda,
las dos fracturas costales que tenía el primero y segundo arco costal y la fractura del manubrio esternal. Entonces este paciente pasó muy probablemente de que no veamos nada en una radiografía de tórax a un trauma torácico severo con todo lo que eso representa. Entremos entonces ahora, luego de haber evaluado y conocido esos aspectos iniciales de las imágenes, el eco, la radiografía y la tomografía, entremos a algunos aspectos clínicos del manejo o de la evaluación de estos pacientes con trauma torácico. Obviamente, la evaluación que nos dicen todo el ATLS, el MIP, es la evaluación sistemática basada en las reglas semiológicas de la inspección, palpación, auscultación, sobre todo auscultación a nivel del cuello, de los campos pulmonares y obviamente el monitoreo sobre todo de la saturación de oxígeno. Es importante que nosotros tomemos en consideración todos y cada uno de esos aspectos de la evaluación, porque fíjense como en el caso de este paciente, como vemos, una hipoexpansibilidad del hemitórax derecho, que pudiera ser evidentemente un compromiso de ese hemitórax expresado en un neumotórax o expresado en un hemotórax. Y fíjense lo importante que debemos tener en cuenta a la hora de si el paciente está intubado, saber si es que ese tubo pudiera estar selectivo o no, porque eso también pudiera jugarme un evento de interpretación o de mal interpretación diagnóstica. O inclusive cuando palpo, aquí traté de hacerles llegar la posibilidad de enfisema subcutáneo, que yo creo que se puede ver, pero el enfisema subcutáneo, más allá de que se palpa, se siente cuando uno lo hace, y eso tiene una connotación importante a la hora de evaluar. Cuando yo evalúo las causas de trauma torácico, y precisamente basado en las prioridades que yo debo tener, en cada una de esas clínicas que presenta ese paciente, yo debo tener en cuenta que yo debo descartar en ese paciente un neumotórax que puede ser a tensión o un neumotórax abierto, un hemotórax que en su máxima expresión puede ser un hemotórax masivo o un tórax inestable, un taponamiento cardíaco. ¿Qué es lo importante de estas cuatro entidades que pueden producir un trauma torácico? Es que ellas requieren un tratamiento inmediato. En lo que yo veo un hemotórax, un tórax inestable o un taponamiento cardíaco, ese paciente requiere de nuestra atención inmediata. Ese problema hay que resolverlo de forma inmediata en la mayoría de los casos. Por el contrario, si veo otras situaciones que reflejan un trauma torácico, como lo son contusión pulmonar, miocárdica, disrupción aórtica, ruptura traumática del diafragma, obviamente requieren de la atención, pero muchos autores han hablado de que puede ser una atención inmediata, es decir, yo puedo inclusive tomarme un tiempo para resolver cada una de estas, salvando determinadas excepciones. Y esta siguiente lámina que voy a poner, me disculpa que esté tan tupida, pero es precisamente para hacerles entender lo importante y lo trascendente que es el trauma de tórax y la multiplicidad de lesiones que pueden existir, que yo inclusive puedo tener las lesiones distribuidas por área anatómica, como lo dije al principio, es decir, pared torácica, espacio pleural, cavidad pleural e inclusive mediastino, separadas por, en el caso del mediastino, si son lesiones vasculares, esofágicas, traqueales, etcétera, y inclusive aquí están puestas por colores las que requerirían pues la atención inmediata porque son letales, las que son potencialmente letales que requerirían una solución inmediata y así sucesivamente verde o amarillo porque inclusive es un empiema, por ejemplo, yo lo pudiera resolver de forma más tardía. Entonces, metiéndonos en el tema del trauma torácico, sin duda alguna, habitualmente el trauma torácico, sobre todo el trauma cerrado, está muy relacionado con otras lesiones, como por ejemplo en este estudio de Gliss y colaboradores, 82% de craneoencefálicas, 50% abdominales o de extremidades, e inclusive lesiones de pelvis o lesiones de fractura cervical o lumbar. Es un estudio realizado por Korechka, publicado en el Journal of Trauma, de 1.359 casos de trauma torácico. Fíjense cómo están inmiscuidas casi el 50% de esos pacientes fracturas de tórax, de costilla, neumotoras en el 20%, 12% contusiones pulmonares y lesiones vasculares en el 6%. Obviamente, y lo que hemos entendido durante muchos años, que muchos de los traumas torácicos se resuelven inicialmente con un tubo o un drenaje torácico. Fíjense que ellos tuvieron como tratamiento, en este caso 18%, y solo llevaron a cirugía 2.6% de los casos. Obviamente, si nosotros dividimos el mecanismo de trauma y la probabilidad de que ese paciente sea llevado a quirófano, tenemos entonces que la probabilidad puede ser hasta un 30% en el paciente con trauma penetrante, en contraposición del trauma cerrado, aunque muchas veces más severo, que requiera cirugía. Es decir,
menos del 10% de los pacientes con trauma de tórax cerrado habitualmente requieren cirugía. Han existido muchas clasificaciones que nos han ido a orientar acerca de la predicción de complicaciones y muchos score así lo determinan acerca de las complicaciones que puede tener un paciente que tenga fracturas costales. Aquí vemos un ejemplo de ello, donde obviamente una de las complicaciones más importantes a resolver de forma inmediata es el hemotórax y del cual vamos a hablar a continuación. ¿Qué es lo que me hace un hemotórax en un paciente? Y esas son cosas que debemos considerar y tener en cuenta. Entonces, el hemotórax obviamente me lo va a hacer unas lesiones parietales, como lo son lesiones intercostales, de las mamarias internas, diafragmáticas o de los vasos parenquimatosos y obviamente las lesiones de las fracturas costales. Muchas veces relacionamos inicialmente las fracturas costales a probabilidad de que un paciente tenga un hemotórax, pero siempre debemos recordar las intercostales y sobre todo las mamarias. Las mamarias son una causa de hemotórax, pero inclusive masivo, que pueden llegar a matar a un paciente. Y fíjense este caso, que es una toracotomía que le ayudé al doctor Juan Pablo Ramos en la unidad de trauma y urgencia, donde llevamos a mesa operatoria un paciente con un hemotórax masivo, como lo ven allí. Fíjense la cantidad de sangre que allí está saliendo por ese hemotórax y que sin duda alguna, como vamos a ver en el video, uno piensa que ese paciente pueda tener una acción cardíaca, de grandes vasos, de hilo pulmonar, y ese paciente lo que realmente tenía era una lesión de mamaria, que la van a ver allí, cómo se ve el jet de la arteria mamaria, en este caso, la arteria mamaria derecha, cómo hizo esa cantidad de hemotórax en ese paciente. Fíjense cómo se va a ver allí la lesión de la mamaria. Obviamente, todos estos aditamentos o todos estos diagnósticos yo los puedo hacer inicialmente con la clínica. Y yo tengo una clínica específica para neumotórax, una clínica específica para hemotórax, e inclusive tengo una clínica específica para hablar de la expresión más grande que tiene el neumotórax, que es el neumotórax de extensión, o la expresión más grande que tiene el hemotórax, como es el hemotórax masivo, del cual no voy a hablar en detalle porque muy probablemente todos ustedes la han manejado, pero es que es evidente que en oportunidades, más allá de la clínica, lo que yo voy a estar observando en ese paciente puede ser determinativo de lo que pueda tener. Fíjense el paciente de la izquierda, cómo eyecta esa gran cantidad de sangre de ese tórax. El paciente del centro, cómo tiene ese signo característico que hemos llamado traumatomnea, o inclusive el paciente de la derecha que llegó suturado, como ven que inclusive también tiene esa movilidad de ese tórax. Inclusive podemos tener clínicamente la diferenciación de un neumotórax a tensión, que como lo dije anteriormente, el diagnóstico debe ser clínico, de un taponamiento cardíaco. Y aquí vale la pena citar que a pesar de que están en el tórax, son entidades que una representa un problema de B, como lo es el neumotórax a tensión, y un problema de C, como lo es el taponamiento cardíaco. El tórax inestable puede estar presente obviamente en muchos de estos pacientes y como ustedes obviamente saben, la definición es 2 o más fracturas en más de 2 arcos costales que pueden producir consecuencias en la mecánica ventilatoria y esa consecuencia puede estar reflejada en actos fisiológicos como son los trastornos de ventilación-perfusión, aumento del trabajo respiratorio, resistencia de la vía aérea, disminución de la compliance, etcétera, todo eso que obviamente ustedes saben y que esa complejidad en la mecánica ventilatoria puede estar relacionada con dolor de ese paciente y que inicialmente, a pesar de que existe una contusión pulmonar subsecuente en la mayoría de los casos con trauma, con tórax inestable, obviamente una de las acciones terapéuticas inmediatas que a veces se nos olvida es precisamente el tratamiento analgésico de estos pacientes que tienen un tórax inestable, como es en este caso, que yo puedo tener distintos niveles de bloqueo en un paciente con un tórax inestable. Y es que, ¿por qué duele? Pues obviamente, fíjense este paciente, la movilidad de esas fracturas costales que presenta ese paciente en cada incursión respiratoria es lo que va a generar dolor y que de acuerdo a muchas situaciones, y los cirujanos de tórax acá presentes en el panel, probablemente discutiremos algunos aspectos con respecto a esto, pues ese paciente en muchas oportunidades necesita una fijación para el manejo del dolor y por supuesto para el manejo de esa mecánica ventilatoria. Y como muy bien lo decía,
detrás de un tórax inestable puede estar una contusión pulmonar subsecuente, porque estamos hablando de un mecanismo obviamente de alto impacto sobre esa pared costal. Entonces puede haber inclusive algunas condiciones fisiológicas de esa contusión pulmonar expresadas en atelectasia, chun de derecha a izquierda, disminución de la compliance, etcétera. Todas esas condiciones que también hemos venido hablando anteriormente. Puede existir una contusión pulmonar en el contexto de una herida por arma de fuego. Y les traigo esta paciente donde se le hizo una resección pulmonar. Y fíjense que lo que quiero traerles a visualización es que precisamente es la imagen de contusión pulmonar que muchas veces lo vemos en trauma cerrado y es producto de esa hemorragia que se ve a nivel alveolar y que se traduce en esa hepatización pulmonar y que se las traigo a manera de consideración. Obviamente la contusión pulmonar en muchos de los estudios clínicos, la severidad de la misma está determinada por los hallazgos radiológicos. Obviamente la determinación del aspecto fisiológico de ese paciente dado por la alteración de los gases arteriales y la tomografía de tórax son determinantes para el establecimiento de lo que vamos a hacer con ese paciente con contusión pulmonar, expresado en que si ese paciente pudiera o no requerir ventilación mecánica en el contexto de los hallazgos. Muchos autores han hablado de que si yo tengo una contusión pulmonar tan importante como más del 25% de ese parénquima, ese paciente muy probablemente va a necesitar apoyo ventilatorio en contraposición al que tiene menos del 10%. Y si yo tengo un paciente con una gran contusión pulmonar, pero además de eso tengo un paciente con un tórax inestable, pues obviamente la posibilidad de que ese paciente requiera un apoyo ventilatorio va a ser mayor. Me disculpan esta lámina muy tupida, pero obviamente existen elementos a determinar en cuanto a la necesidad o no de ventilación mecánica en estos pacientes, o sobre todo elementos que debemos considerar e indicaciones que nosotros nos hacen pensar en que un paciente requiera una ventilación mecánica. Lo más importante de todo esto es que este paciente obviamente requiere de un control de fluido, manejo del dolor y obviamente una fisioterapia respiratoria. Yo quisiera, es un tema muy extenso, yo quisiera solamente hablar algunas cosas y dejarles, digamos, que ustedes puedan acceder otra vez a ese canal de YouTube para que puedan ver exactamente cómo es los pasos inherentes a la colocación de un drenaje torácico, cosa que es lo que nosotros podemos hacer inicialmente en el contexto de la evaluación de estos pacientes y el tratamiento inicial de estos pacientes con un trauma de tórax, y que no solamente debemos saber y hacer un procedimiento de la forma más limpia, más reglada, que obviamente no vaya a repercutir en un daño adicional sobre ese paciente, sino que también sepamos evaluar una vez que nosotros colocamos ese tubo de drenaje torácico o esa pleurostomía, cuál es la interpretación que le vamos a dar en esa trampa de agua al burbujeo, a la oscilación y al gasto o drenaje que pueda tener ese paciente. Y obviamente es que cada una de ellas representa algo importante y no solamente que el estudiante o la persona que está viendo ese paciente pueda saber qué es lo que hace que se presente cada uno de ellos, más allá de eso es qué es lo que representa. Si yo tengo una ausencia de burbujeo, puedo decir que el tubo está tapado o que no tengo neumotórax, o que si es intermitente, puedo tener un neumotórax que está presente, o que si es constante, puedo tener una presencia de una fístula, que es algo muy importante. En la oscilación, ¿cómo yo puedo interpretar una oscilación si es que está ausente también? Puede ser que el tubo no esté funcionando o esté en un lugar inadecuado, o que el neumotórax esté presente en el caso de que esa oscilación sea menos de 2, o neumotórax presente en el más de 2. Es decir, todas estas condiciones son importantes tomar en cuenta, inclusive el gasto. Y muchos nos han enseñado a que de acuerdo al gasto y la hora de evolución, ese paciente pudiera o no requerir un acto operatorio. Y eso es importante. Inclusive, si nosotros hemos colocado un tubo de tórax, cómo ese tubo de tórax va a estar bien posicionado en ese tórax, y de qué manera yo puedo evidenciar de que ese tubo de tórax puede estar, sobre todo viendo esa última fenestra, que muchas veces podemos tener tubos de tórax que están fuera de la cavidad torácica. Como lo dije anteriormente, muchos de los sistemas de clasificación y de atención a los pacientes con trauma, incluyendo la TLS, nos dice cuándo, en teoría, podemos operar un paciente que tenga un gasto importante, es decir, un paciente que tenga un gasto de más de 1.500 al momento de la colocación de un tubo de sangre. Obviamente puede requerir una cirugía, pero eso también va a depender del tiempo.
Si un paciente viene con 24 horas de evolución, probablemente ese paciente no lo requiera, pero si viene de un par de horas de evolución, pues sí. Y todos esos factores son importantes a tenerlos en consideración para sospechar qué paciente pudiera terminar en cirugía. Aunque son pocos, pero qué paciente pudiera terminar en cirugía. Que pudiera inclusive ser una cirugía abierta, y aquí pongo un ejemplo de una lesión diafragmática que puede ser resuelta con una sutura y resuelta con una malla, por ejemplo, hasta procedimientos inclusive más avanzados que si tienes la experticia para hacerlo, en el caso de nosotros, la videotoracoscopia o buscar la experticia de un cirujano de tórax que te oriente para la realización de la videotoracoscopia en distintos momentos, no solamente en la fase aguda, sino en la fase subaguda de esos pacientes, como por ejemplo para un hemotórax retenido, como lo ven acá, la salida. Y aquí muchas veces pueden explicarse por qué un neumotórax o un paciente evoluciona mal luego de la inserción de un tubo de tórax que no ha drenado de forma adecuada, y es que se forma ese gran coágulo adentro que sin duda alguna no puede salir, o en los casos de empiema que muchas veces lo hace ya el cirujano de tórax. Nosotros obviamente sí, lo hemos hecho, es factible hacerlo, pero sin duda alguna estos lavados de tórax favorecen a estos pacientes, o en este caso un paciente que prácticamente llegó con una ventana pericárdica realizada incidentalmente por un arma blanca, hicimos el hallazgo intraoperatorio y la completamos. Hay muchos factores a considerar en la cirugía de estos pacientes, como por ejemplo es la intubación selectiva o no. Eso va a determinarse de acuerdo a la necesidad que tengamos, y es algo muy importante a tomar en consideración el hecho de la posición del paciente. Si es en fase aguda, este paciente debe ir en decúbito dorsal, y si es en fase más avanzada o fase en subaguda, donde ya ha pasado el momento inicial, ese paciente puede llevarse un decúbito lateral y probablemente vayamos a tener alguna discusión al respecto. Dos consideraciones antes de terminar acerca de situaciones especiales, situaciones de quemados en el tórax, que también pueden producir una inamovilidad de esa incursión respiratoria, y que en muchos de estos casos es necesario hacer escarectomía para que ese paciente pueda preservar nuevamente su función, su mecánica ventilatoria. Casos especiales, por ejemplo, encontrar yo un neumomediastino en el contexto de un trauma cerrado, y eso se explica por el efecto Macken, que es precisamente esa ruptura alveolar y ese aire que se va a través de las vainas de los bronquios y produce el neumomediastino, y no tengo otra condición inicialmente que me explique ese neumomediastino. Muchas veces puede estar relacionado con esto, o inclusive la probabilidad que yo pudiera tener de embolias aéreas en el contexto de heridas que involucren la porción vascular y la porción aérea a nivel del tórax. Es decir, si yo tengo la interrelación de ambas, puedo tener un embolismo aéreo. Y no solamente, y esto quiero dejarlo como algo anecdótico para nosotros que nos gusta mucho el trauma, no solamente situaciones especiales, sino pacientes especiales. Y yo quisiera rememorar el atentado que se le hizo al presidente Ronald Reagan en el año 1980-81, al mismo momento, por cierto, el mismo año que el Papa Juan Pablo II recibió un atentado. Y lo característico de esto es que el presidente Ronald Reagan recibió un tiro en el tórax, en Washington, en el frente al hotel Hilton. Lo trasladaron, y cuando llega, el doctor Aurelio Rodríguez me comentaba que nadie inclusive le quería quitar la ropa, porque imagínense, era romperle la ropa al presidente de los Estados Unidos. ¿Quién iba a invadir ese espacio territorial en el presidente? Hasta que una enfermera dijo, bueno, quiten la ropa. El presidente Ronald Reagan tiene un líder en el tórax que habitualmente nosotros, si no hubiese sido el presidente Ronald Reagan, se le coloca un tubo de drenaje torácico, se ve cuánto sangra y se decide en cuestión. Pero obviamente el presidente Ronald Reagan fue llevado a quirófano de inmediato. ¿Qué se encontró? Una lesión en pulmón, que muy probablemente, si le hubiese puesto un tubo de tórax, se hubiese manejado de la manera como habitualmente lo manejamos, según el gasto que tenga, pero obviamente quién se iba a quedar con esa interrogante de que el presidente de los Estados Unidos pudiera tener una lesión adicional, y fue llevado. Así que en este caso vemos una situación en la cual, bueno, hasta cierto punto se hizo más de lo que se debía por ser un personal especial. En conclusión, obviamente es un trauma de alta complejidad. Siempre pensar en que el trauma de tórax puede inmiscuir lesiones que obviamente puedan comprometer de forma importante la vida del paciente, dadas las estructuras anatómicas que en él lo contienen, y lo que hablé al principio de esas 5 principales causas de muerte.
Obviamente el manejo inicial es crucial, hacer un diagnóstico expedito, colocar un drenaje de tórax en el momento que sea lo más importante, en el momento que sea oportuno, perdón, sin duda alguna, tener la interconsulta de un cirujano de tórax que habitualmente está presente en la evaluación terciaria, porque muchos de estos pacientes serían afortunados de tener un cirujano de tórax al momento que llegan 2, 3 de la mañana, pero a veces la dinámica del trabajo en nuestros hospitales, pues el cirujano de tórax no está a cuerpo presente, y son los cirujanos de trauma, los cirujanos generales, etcétera, los que deben cumplir con la atención de estos pacientes, y deben ser sin duda alguna tomados en consideración. La necesidad de soporte ventilatorio precoz que puede necesitar ese paciente, sobre todo en trauma cerrado, en el contexto de grandes contusiones pulmonares, en el contexto de tórax volante o tórax inestable, y obviamente recordar que el tratamiento en estos casos es un tratamiento multidisciplinario. Como lo dije anteriormente, Guillermo, no quise hablar de temas quirúrgicos en profundidad, porque esto inclusive pudiéramos tratarlo en una segunda intención, sobre todo del problema principal que tenemos cuando tratamos un paciente con trauma de tórax, que es que por dónde entramos, porque el tórax nos da, a diferencia del abdomen, distintas posibilidades. En el abdomen yo entro por una sola puerta, por así decirlo. En el tórax yo puedo entrar por izquierdo, por derecho, por esternón. Inclusive en el contexto de que se encuentre ese paciente de forma aguda o crónica, puedo entrar con el paciente en cúbito dorsal o en cúbito lateral. Así que son muchos de los aspectos, e inclusive vamos a ver si nutrimos entonces la discusión en este momento. Así que muchísimas gracias hasta este momento. Y que comience la fiesta de discusión. La primera línea de atención de pacientes que vayan a otro sitio. Entonces, lo que van a haber enfrentado estos pacientes son los residentes generales o cirujanos generales o los urgenciólogos. Entonces, creo que sería súper útil enfocar las cosas que serían muy buenas para ellos. Quisiera hacer notar algunas cosas que Pablo ya señaló en su posición, pero ser súper enfático en decir que lo que pueden solucionar ellos bien y que va a matar al paciente en el primer momento es el neumo. Porque las grandes lesiones vasculares y los grandes destrozos de la pared torácica no van a llegar a la urgencia. Ya esas las secciones de aorta y los traumas, los grandes traumas no llegan. Llega el neumo, que hay que hacer el diagnóstico obligatoriamente, y Pablo señaló muy bien cómo hacerlo, y en segundo lugar es el sangrado. El sangrado, como también lo enfatizó, rara vez es de emergencia. Y generalmente cuando sangran los tórax, sangran de la circulación sistémica. Sangran de las intercostales o de las mamarias o del trauma mismo de la costilla. Es muy raro que una lesión de pulmón lleve a un paciente a exsanguinarse en agudo, ¿ya? Eso puede tener secuelas después, lo verá el cirujano torácico en una segunda instancia, pero eso es súper importante. Y lo que es un gran tema es el trauma en el árbol respiratorio. Creo que los residentes, creo que la única posibilidad que tienen de ser eficiente y salvar una vida es si el trauma es alto, no es de tórax, sino que es de cuello. Porque realmente meterse a un tórax a solucionar un trauma bajo, ya es realmente muy complicado. Ya lo vimos ahora con la pandemia, que hubieron roturas de tráquea, realmente sobre todo en agudo, con el paciente que no se puede hacer una monopulmonar, que no se sabe bien dónde está la rotura, ir a abordar el derecho o el izquierdo, donde está más traumatizado, es realmente súper complejo. Una muy buena observación, oiga, la validación de la eco rápida. Creo que es una excelente opción. Yo me acuerdo que en mi tiempo no habían ecografistas de noche y el ecógrafo estaba en servicio de rayo y lo usaba y Bajo llave. con la llave. Entonces, hacíamos los diagnósticos de colecitis aguda y de neumoperitoneo, etcétera. Y en tórax, también en esta pandemia, mostró su eficiencia, incluso en el diagnóstico de enfermedades subclínicas. Así que realmente
súper buena observación. Tengo un par de cosas aquí. Ya, nuestro hospital, desde que la gran urgencia llega al San José, tenemos mucho menos. Teníamos hace 20 años mucho trauma, sobre todo de arma blanca y arma de fuego, y ahora menos. Pero una observación bastante habitual y que sale en todos los trabajos es que la rotura diafragmática aún sigue siendo subdiagnosticada en el trauma. Y eso es comprensible porque a veces no es lo más preponderante, pero tenemos una larga lista de hernias diafragmáticas, como tiene todo el mundo, operadas después. Entonces, eso es una situación que a lo mejor más yendo a buscarla podría tener solución dentro de la gama de problemas que tiene un trauma torácico, de solucionarlo en algún momento. Lo último, para los residentes, el drenaje torácico. Oiga, tengan cuidado con los drenajes torácicos. Uno pone un drenaje y cree que con eso, ya, pero no es así. El drenaje puede quedar bien puesto y no funcionar bien. Así que aquí es súper relevante la clínica y las imágenes. Cuando tengan un drenaje que no le esté dando lo que ustedes suponen, o que el paciente claramente no está solucionado con el drenaje, pongan ojo. Porque no se fíen absolutamente, ni aunque esté bien puesto, ni que lo hayan puesto ustedes, ni que lo hayan puesto con el dedo para obviar, ¿no es cierto?, un trauma de diafragma con ascenso de víscera. Tengan súper cuidado. Lo que decía Pablo, cuando uno lleva un paciente de urgencia pabellón con tórax y lo tiene que llevar en decúbito, y es un gran problema cuando tiene que intervenir tórax, porque rara vez hay anestesistas capacitados, anestesiólogos capacitados para hacer una monopulmonar, que a veces uno no sabe tampoco cuál es el lado de la monopulmonar cuando son emergencias. Así que es un problema real que nos enfrentamos no solo en urgencias, sino que a veces en instancias más tardías como el sangrado y otras cosas endobronquial. Eso, las principales observaciones y felicitaciones a Pablo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cardemil. Tremendo aporte desde el doc y tremenda experiencia también en el tema. Doctor Parra, ¿algún comentario de la presentación? Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones. Pablo dijo ahí en su minuto ver bien la historia del paciente. A veces uno se sesga y está solamente con el paciente y hay que ver más cosas más allá. De repente el paciente, bien decía, tiene 24, 48 horas, de repente llega un paciente que resulta tuvo una herida penetrante por arma blanca, esto es caso real, Hospital Padre Hurtado. El viernes de la noche, tantas drogas encima y todo, aparece el lunes a las 10 de la mañana porque no puede respirar muy bien, le ponen un tubo pleural, dio 1500 y lo llevan a pabellón, porque la receta de cocina dice 1500, pero resulta que el paciente llevaba 48 horas, ya no estaba sangrando y todo lo que salió era vino tinto. ¿Ya? Entonces siempre precisar las historias, no es lo mismo un trauma contuso que un trauma penetrante, bien se dijo. ¿Ya? Entonces, si bien el alumno de medicina, el residente, quiere la receta exacta de cuándo entrar al pabellón, cuándo ir, hay que tener en mente toda la historia de qué pasó antes con el paciente. Todos los pacientes fueron paros presenciados o nos empezaron a reanimar o estaba a 3 minutos del hospital y resulta que esos 3 minutos eran 20, 30, el paciente llega frío, pupilas midriáticas. Hay que ver la historia que te dicen con el paciente y ahí uno sacar el promedio de lo que realmente está pasando. Vimos en trauma costal, nosotros lo hemos visto, fracturas costales mayores de 60, 65 años se mueren solo por dolor. No es necesario ni el hemotórax ni el neumotórax, 3, 4 fracturas costales al paciente mayor de edad hay que hospitalizarlo solo para analgesia. ¿Ya? Eso es importante. Había puesto acá también de que a veces el paciente llega tan inicial que las imágenes nos juegan en contra porque son normales.
Ya nos ha pasado que de repente llega el paciente al reanimador, herida penetrante, se sospecha, una radiografía que está en decúbito normal, ya listo, llega el interno, doctor, lo voy a dar de alta, analgésico para la casa. No, esperemos. Démosle 6 horas, tomémosle una radiografía de pie en expiración y uno ahí aparece el neumo, aparece el hemo en ese rato. Entonces es importante al paciente darle tiempo también a veces que presente la complicación, no ir tan apurado en el manejo del paciente. Otra cosa que me ha tocado ver en todos los centros donde he trabajado, hay una obsesión por clampear los drenajes cuando dan más de 1000. Ya hay un miedo al edema ex vacuo y el edema ex vacuo pasa en cáncer, pasa en derrames crónicos, no pasa en trauma. Yo si lo clampeo a los 1000, no sé si voy a llegar a los 1500, no sé si tengo que ir a pabellón. El drenaje pleural se clampea en urgencia cuando yo ya decidí ir al pabellón y no quiero manchar el traslado en el fondo. Pero pensar que voy a hacer un packing dentro del tórax con la sangre y el tubo clampeado, eso es falso, no ocurre. El tórax adentro le caen 4 litros fácilmente y yo necesito saber qué es lo que está pasando. Entonces es un error frecuente del clampeo de los tubos, no, porque dio 1000, lo clampeamos y va a ir a escáner. Entonces en el fondo no, se desclampea y va a pabellón, en el fondo veamos qué es lo que pasa. Y eso es algo que es bien importante tenerlo en mente. Un poco lo que decía el doctor Cardemil, tener en mente las lesiones diafragmáticas. Algunos dicen todos estos traumas penetrantes, meter la biotoroscopía prácticamente de entrada, saltarse el tubo pleural. Eso da completamente para otra reunión y discusión de papers. Algunos hablan del JATS con Y, que es el Jankauer Assisted Toracoscopía en el fondo. Y es, en el fondo, uno le va a hacer el pleural, mete el dedo, toca el pulmón, está en el espacio, le mete la Jankauer y después le mete el tubo pleural. Disminuiría la incidencia de motoras retenido. Pero nuevamente son publicaciones a veces de series de casos más pequeñas y no todos lo hacen. Y por último, lo que quería hacer, lo que decía también el doctor Cardemil, si el tubo no da lo que me quiere dar, parece que hay algo raro. A veces la mejor opción es un segundo tubo, ya no ir de llano a pabellón o algo así. Muchos pacientes lo hemos solucionado con un segundo tubo, que a veces el primero quedó en la cisura, o quedó a veces había mucho enfisema subcutáneo y quedó por fuera de la parrilla costal, pero la solución muchas veces es un segundo tubo y no ir de entrada a pabellón. Yo no tengo comentarios tan inteligentes como el que hicieron los cirujanos de tórax. Yo quiero hacer una pregunta más bien, en relación al IFAST. El valor predictivo negativo tan importante sigue siendo operador dependiente, me imagino. Creo que no todos tienen la misma experiencia en poder hacer un IFAST, pero creo que es muy útil, una herramienta muy útil y cada vez va a ir evolucionando. A mí no me tocó en mi época que hacía urgencia manejar con FAST a los pacientes, pero sí he escuchado en el último tiempo que de repente dicen que el paciente tiene un hemotórax y después dicen, oh, lo que pasa es que tenía una lesión en espejo. ¿Tú me puedes contestar de qué se trata eso? Fíjate, como todo, el ecosonograma, sin duda alguna, Ana María, es observador dependiente. Y que el individuo que está haciendo el eco tiene que hacer una curva. En el contexto del FAS como tal, la curva está expresada en 50 estudios supervisados. Es decir, un estudiante, un residente que haga 50 estudios supervisados es lo que se ha establecido como la posibilidad de que él tenga para determinación de por lo menos líquido libre en la cavidad abdominal, que en el contexto de trauma es sangre, y la presencia de neumotórax. No sé a qué te refieres con imagen en espejo, porque de verdad que no lo había escuchado. Lo cierto es que los signos, el principal error que se comete cuando uno hace un FAS extendido a tórax es que lo hace en un solo sitio. Y que al principio habían dicho que solamente era en el tercer espacio intercostal con línea media clavicular, pero ahora hay que buscar en sentido superior, inferior, hay que buscar más en esa cavidad torácica la presencia de neumotórax porque puede ser que no esté allí. Ahora, un paciente, Ana María, que tenga un neumotórax, que esté en decúbito dorsal, obviamente tú lo vas a determinar en la porción anterior del tórax. Es cuestión del entrenamiento que tenga el individuo, ¿ok? Respondieron el chat acá que lesión en espejo es un concepto cuando no hay hemotórax, es un artefacto donde se refleja el hígado. En un hemotórax no debiese existir imagen en espejo. Pero se refleja el hígado, arriba. No sé.
No sé, en el contexto en que ocurrió eso, me parece que dijeron que el hemoperitoneo que tenía el paciente les había parecido un hemotórax. Es que fue un lío en el cual hicieron una toracotomía de reanimación en un paciente que no se justificaba. Y creo que las excusas no fueron muy válidas. Acuérdate que por concepto básico, el IFAS es para determinar neumo, más allá de hemo. Para hemo tú necesitas una experticia mayor. Además de que el hemotórax puede estar sujeto a muchas cosas. Por ejemplo, eso que acabas de decir. Si el paciente tiene una lesión intraabdominal en el hígado, entonces tú te puedes enmascarar allí en el seno contrainflamático derecho, puedes tener un error. Pero básicamente el IFAS, el estudio está determinado para la presencia de neumotórax. Yo quería hacer una observación, Guille, algo que Dile. dijo Marcelo. Yo creo que lo relevante no es tenerle miedo a los tubos. Yo he tenido pacientes hasta con 3 tubos a cada lado, o sea, 6 tubos en total. Lo importante es hacer bien el diagnóstico. ¿Para qué estás poniendo los tubos y cómo estás poniendo los tubos? Y eso es lo relevante. Pero cuando el tubo que uno pone no funciona y el paciente clínicamente para lo que puso el tubo no le funciona, hay que tener súper cuidado. A eso me refería. ¿Ya? Un comentario que hizo el doctor Cardeville que es muy importante con respecto a la alta incidencia tardía de hernia diafragmática. Y es porque, sin duda alguna, es porque no se sospechó, porque el diagnóstico de una hernia diafragmática es un problema. De hecho, el gold estándar para diagnosticar una lesión diafragmática es la laparoscopia diagnóstica, ni siquiera es la tomografía. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una herida toracoabdominal del lado izquierdo, yo estoy obligado a descartar una lesión de diafragma. Porque si bien es cierto, en la tomografía pudiera ser sugestivo de algún signo indirecto, no es categórico. Y ese paciente es el que yo veo la tomografía y digo que no tiene nada, se va para su casa con un orificio, con un hoyo en el diafragma y llega 2 años después con un accidentado porque tiene una hernia que tiene todo el contenido abdominal, estómago, colon, lo tiene en el tórax. E inclusive pueden fallecer por complicaciones del mismo. Entonces, más allá de esto es la sospecha diagnóstica, que no sucede en el lado derecho, porque inclusive está completamente estudiado que si yo tengo un manejo, yo puedo hacer un manejo conservador en el contexto de un trauma de hipocondrio derecho, por herida por bala, que el paciente me vaya bien y yo esa lesión de diafragma la puedo dejar tranquila porque difícilmente se me va a aparecer una hernia porque el hígado pues hace una especie de taponamiento allí. Pero del lado izquierdo es categóricamente importante diagnosticar, o sea, una lesión realmente de diafragma con una laparoscopia diagnóstica. Nosotros en el Sotero del Río tenemos eso como protocolo. Pregunta el doctor Cardemil. Muchos han preguntado respecto a la técnica para hacer una pleurostomía, dónde poner el tubo, cómo poner el tubo, ante sospecha de hemotórax, sospecha de neumotórax, cuántos tubos poner. Es súper importante primero ver para qué van a dejar los tubos. Si lo van a dejar para un neumo o lo van a dejar para un derrame que sospechan que puede ser un hemotórax y quieren ver si tiene cómo evolucionar y cuál es la otra indicación. El gran error que en general cometen los residentes o cuando están en la urgencia es poner los tubos muy arriba. Y ese error, y sobre todo en los neumotórax, que uno trata de poner el tubo arriba para que se vaya para arriba, generalmente si lo pone arriba, en el tercer o cuarto espacio no tiene trayecto. Entonces los tubos habitualmente quedan horizontales. Cuando tienen un neumo, siempre piensen en poner el tubo por lo menos en el quinto o sexto espacio, para que tenga un trayecto que se vaya hacia arriba. Y el truco, como es una cosa rápida y están todos apurados y seguramente el paciente tiene otras cosas, si quieren que se vaya arriba, hagan la anestesia o si ya no están sin anestesia, el paciente está anestesiado, corriendo la piel hacia arriba para que cuando la suelten les dé un trayecto y el tubo tome su posición. Y a la inversa cuando estén hacia abajo. Si ustedes sospechan que tiene un neumotórax, yo habitualmente pongo 2 tubos.
Uno para el neumo, otro para el, si sospechan que es nada más que hemo, y cuando es un hemo-neumo, que es lo más frecuente, yo, y es una cuestión personal, pongo dos tubos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Cuando tienen, voy a hacer una observación que no tiene nada que ver con esto, pero se me quedó, cuando tienen un hemotórax, por favor, solucionenlo lo antes posible. Porque acuérdense que la segunda causa de empiema pleural y de corticación aquí en Chile son los hemotórax insuficientemente tratados o tratados tardíamente. Muchas gracias, doctor Cardemil. Pregunta al doctor Parra y de nuevo también con lo mismo respecto al manejo de las pleurostomías. ¿Cuándo deja una pleurostomía aspirativa? También una pregunta que se ha hecho bastante. ¿Y cuál es el momento más oportuno para el retiro de los tubos frente a un hemotórax y frente a un neumotórax? Mira, las pleurostomías en trauma y en infección son siempre aspirativas. Ya eso está demostrado por la literatura. Hay algunos estudios nuevos de que las pleurostomías sin aspiración y bla, 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 pero eso es para cirugía electiva resectiva. Ya lo que es trauma e infección, las pleurostomías siempre van con aspiración. ¿Ya? La única contraindicación de la aspiración es una lesión traqueobronquial importante que tú con la aspiración te estés robando prácticamente toda la ventilación del ventilador mecánico. Pero son casos muy, muy raros. Pero fuera de ello, todas las pleurostomías con aspiración. Nuevamente, el débito del drenaje es un arte, no hay una receta de cocina. Si tú tienes un drenaje que te dio 400 un día, 400 otro día y el tercer día te dio 0, ese drenaje se tapó y hay otra, no es que ya no tenga indicación. Los drenajes tienen su secuencia lógica, van transformándose de más hemático a ceromático y el número se va decidiendo un poco en base a eso. ¿Ya? Si se acerca un poco más a orina y es ceromático, nosotros usamos un número que es alrededor de 200. Si es vino tinto o sangre más fresca, uno se acerca a los 100 ml antes de retirar el drenaje. Pero nuevamente uno hay que analizarlo día a día, ver cómo está el paciente. Nunca retiro un tubo pleural sin una radiografía de ese día del paciente porque, claro, puede significar en el fondo que el drenaje no te está funcionando, pero tiene tu hemotórax retenido adentro. ¿Ya? Entonces volvemos hacia atrás que las recetas de cocina no existen. Lo principal, lo primero, es que no tenga fuga de aire. Eso tú tienes que evaluar con el drenaje. Si te da aire, lo tienes que mantener independiente del débito. ¿Ya? Si no te fuga aire y tienes el rayo expandido, va a depender de cuánto da. Si es ceromático, más tirado hacia ceroso, 200 ml es lo que nosotros tenemos como estándar. Si es muy hemático, ya sea antiguo o de características más agudas, cercano a 100. Porque si no te va a hacer un hemotórax retenido, el paciente va a tener que intervenir después del retiro. ¿Y en algún escenario los clampea previo al retiro? Yo los únicos drenajes que clampeo son aquellos pacientes que han tenido un trauma penetrante, han hecho un neumotórax, ¿ya? Y el paciente se ha retirado del tubo pleural y se le ha caído el pulmón y ha tenido que tener un nuevo tubo pleural, ¿ya? A aquellos que han recidivado, ¿ya? O aquellos pacientes que han tenido una fuga aérea importante, no necesariamente en trauma, pero el tubo pleural fuga, y de un minuto a otro te deja de fugar. Entonces queda la duda finalmente si el paciente se mejoró o tu tubo no te está funcionando correctamente. Y ahí esos son los pacientes que yo clampeo. Muchas gracias, doctor Parra. Bien, ahora entrando más de lleno al trauma. Guille, un Sí, segundo. Hay una claro. situación súper compleja que es cuando el tubo da aire, cuando sigue fugando. Y aquí una instancia que habitualmente es bien, porque da hasta 3, 4 días. Ahí una recomendación, lo más importante es si el pulmón está expandido o no. Si el pulmón está expandido y el paciente está fugando, conserven el drenaje y dense tiempo, sobre todo en trauma. Pero si el pulmón está parcialmente caído y sigue fugando, ese paciente con alta probabilidad o le ponen otro tubo o va a cirugía. Esa es una recomendación. Y personalmente, oye, bueno, tú sabes, Guillermo, yo nunca, excepto para una pleurodesis. Creo que un tubo pleural tiene que estar funcionando, digamos, si no, ya, no clampeo ningún tubo ni para probar nada tampoco. Pero eso es personal. Muchas gracias, profe Cardemil.
Pregunta a la doctora María Pacheco, también aquí ya entrando un poco más lleno en lo que es trauma. ¿Qué indicaciones de toracotomía de resucitación hay actualmente en el siglo XXI? Mira, las indicaciones están claras desde el siglo pasado. Sin embargo, en general no hacen caso. Y siempre sale alguna toracotomía que no está indicada. La toracotomía de resucitación está indicada en un paciente que tiene un paro presenciado o un paro que te dicen los de la ambulancia acaba de pararse o una actividad eléctrica sin pulso en un trauma penetrante. No debería hacerse nunca en un trauma contuso porque la verdad es que los resultados son prácticamente cero. Ahora, siempre está el que dice, claro, pero es que si es 0,1 yo estoy en ese porcentaje y quiero hacerlo, pero hay que tener claro para qué uno hace la toracotomía de resucitación. Y son unas pocas maniobras las que podemos hacer. Ya que tocaste el tema, me encantaría discutir con el panel algo bastante controversial. Estamos hablando Por favor, adelante. No estamos hablando del extranjero, estamos hablando en Chile. ¿Qué opinan de una toracotomía de reanimación realizada por un emergenciólogo? Parte doctor Otolino, y a un buen orden secuencial. Doctor Cardemil, doctor Parra. Con la toracotomía resucitadora es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado por una persona con entrenamiento, pero quirúrgica. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que se haga una toracotomía resucitadora, todo paciente que se le hace una toracotomía resucitadora, hay un después. O sea, no es que yo le voy a abrir el tórax al paciente, le voy a poner un clamp en la aorta, que muchas personas probablemente lo puedan hacer. Quizás algún urgenciólogo tenga una habilidad para hacerlo, pero yo siento que está fuera de sus competencias, porque ¿y después qué? O sea, ¿qué viene después de que yo clampeo la aorta y se supone que ese paciente debería subir o pasar inmediatamente a quirófano para hacer el procedimiento que ya sea por trauma penetrante o ya sea si la hemorragia es transabdominal, etcétera? Buscar cuál es la causa de ese paro de ese paciente. Entonces, yo creo, y aquí sí soy muy tajante, de que es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado inclusive en manos experimentadas. Yo creo que, o sea, obviamente nosotros que somos docentes permitimos que los residentes hagan el procedimiento, pero hay que hacer un entrenamiento, hay que hacer simulación, pero yo creo sin duda alguna que es un procedimiento netamente del cirujano de urgencia, del cirujano de tórax, del cirujano que está y no del urgenciólogo. Doctor Cardemil. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Otolino y bueno, las estadísticas mundiales demuestran que es así, bueno. Que como dice la autora, o sea, se hacen toracotomía de resucitación absoluta y completamente sin indicación y los resultados están a la vista. Y es la experiencia que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos pacientes hemos visto sobrevivir en un box de urgencia echan la toracotomía ahí? Yo creo que uno que subieron, me acuerdo de uno en mi vida que vi sobrevivir, que le hicieron la toracotomía y afortunadamente tenía un taponamiento y subió a pabellón y ahí lo pudimos reparar, pero en realidad, cero. Doctor Parra, y aprovecho de hacerle otra pregunta también entre medio, porque están preguntando mucho, muy reiterado, respecto a cuál es el diámetro más adecuado en trauma. Y ante la presencia de un hemoneumotórax, los dos tubos que comentó el doctor Cardemil como una alternativa, si es que existe alguna otra alternativa, poner un tubo grueso, alguna otra alternativa de manejo. Preguntas que están surgiendo en el chat. Mira, yo concuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, es un manejo, es algo quirúrgico de los cirujanos, ya la toracotomía. Va a depender nuevamente del centro, del entrenamiento. Hay centros en Estados Unidos de trauma, de algunos centros que no hay cirujanos en la urgencia, los cirujanos son de llamado, y ellos sí tienen el entrenamiento. Yo estuve en Estados Unidos y nos entrenaban en ovejas, en un sheep lab, de cómo realizar toracotomías de resucitación, y se entrenaban los emergenciólogos. Y nuevamente, pero no es la realidad local de acá. Entonces, la realidad chilena en el fondo, y que prácticamente todos los centros de urgencia hay cirujanos, tiene que hacerla el cirujano. Eso sin duda. Respecto de los
tamaños de los tubos pleurales, eso ha ido cambiando. Cada vez están diciendo que drenajes más finos resuelven igual. Por lo general, ya yo nunca pongo tubos 32. Ya yo creo que muchas veces estos pacientes flacos, jóvenes, trauma penetrante, que uno les pone un 32 y prácticamente es una toracotomía para el paciente. ¿Ya? Yo creo que todos los pacientes se pueden resolver perfectamente con un tubo 28. Tengo la sensación de que un tubo bien puesto va a andar bien y debiera solucionar el problema. ¿Ya? Si no resuelve el problema y un paciente estable, muchas veces yo antes de ponerle un segundo tubo, quizás prefiero ir a pabellón, asearlo, mirarlo bien, ver si hay lesiones asociadas y el paciente uno le hace una especie de fast track y el paciente anda más rápido. Pero eso, en general se dice tubos para solo si es aire, 20, 24, todos los traumas son sangre y aire. Es muy raro tener un trauma solo aire, no lo estoy viendo o es poco, pero por lo general la indicación nuestra, y eso le enseñamos a los becados, a los internos, siempre tubos 28. Y un tubo 28 bien puesto debiera solucionar el problema. Doc, y otra pregunta, el doctor Goren también ahí, que le mando saludos, está haciendo una pregunta. Respecto al neumo marginal, cuando el neumo es mínimo y está escrito así o informado así, ¿alguna conducta activa, drenaje, dejarlo? ¿Y cómo se define esto? O sea, ¿desde qué punto uno comienza ya a tener alguna acción? Mira, es bien difícil el tema. Si uno quiere ceñirse a las guías, a las normas, neumotórax en trauma es sinónimo de drenarlo. ¿Ya? Ahora, claro, las cosas van cambiando. Volvemos a este paciente que tuvo una herida o una caída el día viernes y volvió a consultar el lunes y es un neumo pequeño. Cada vez estamos asumiendo un poco más el manejo expectante de estos pacientes. Pero ahí vas a tener que tener un poco un centro donde haya cirugía tórax o manejen un volumen mayor y se asume ese riesgo de fracaso de tratamiento. Si tú estás en un hospital general, tú haces lo que tienes que saber hacer en el fondo. Es neumo, es hemo, siempre drenaje. Muchas gracias, doctor Parra. Pregunta el doctor Cardemil. ¿Cuándo indicaría usted una BTC en primera instancia, como manejo de entrada? A ver, en trauma es distinto que en otras circunstancias, porque como lo dijo Pablo, en trauma a veces, generalmente, hay muchas otras cosas más importantes, digamos. Entonces, en general, de partida, una video no se hace. Es difícil hacerla porque primero necesita una monopulmonar, necesita poner el paciente de lado, una serie de circunstancias que en un paciente de trauma grave no te lo va a dar. ¿En qué situaciones yo haría una video no al tiro, digamos, sino que una vez que el paciente esté estable, etcétera, etcétera, si sospecho que tiene un hemotórax que está retenido y que no ha sido el drenaje capaz de evacuarlo, o si hay sospecha, como ya se dijo, de una hernia diafragmática, de una rotura del diafragma. Como dijo Pablo, también en general son casi todas izquierdas, pero yo he visto dos derechas. Claro que hartos años que tengo en esta cuestión, pero hay derechas también. No son tan complicadas, digamos, ni tan graves porque no sube víscera, en general sube hígado. Esas yo creo que son las dos situaciones que he permitido hacer una video. La video, por definición, oye, es una técnica que es bastante electiva, o sea, necesitáis condiciones del paciente que a veces el paciente de trauma está muy lejos de poder dártelo. Yo he entrado ocasionalmente a hacer una video en un sangrado de una subclavia, que lo logré reparar por video, y reparé una vez una aorta por video, pero obviamente que son cuestiones absolutamente y completamente excepcionales. ¿Ya? Guillermo, ¿me dejas? Por supuesto. Doctor Cardemil, con los cirujanos de trauma o de urgencia, no hacemos ni dejamos que se haga una toracoscopía para el manejo de una herida de diafragma. En agudo tiene que ser siempre por vía abdominal, así que sería la laparoscopía. Esta discusión existe, están muchos papers en los cuales están a favor de toracoscopía y a favor de laparoscopía, pero yo creo que Pablo puede apoyarme, se ha zanjado en que en agudo es una laparoscopía y no una toraco. Doctora, Sí. yo dije video.
No dije Ajá. toracoscopía. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que en un agudo hay que hacerlo abdominal. En una crónica puede hacerlo por video. Y Correcto. yo aún más, cuando hago reparaciones de diafragma por video, después de hacerla por tórax, le hago una laparoscopía. Porque yo no me podría quedar tranquilo sin ver exactamente qué es lo que pasa. ¿Ya? Ya, disculpe, lo que pasa es que como la pregunta era cuándo haría videotoracoscopía de entrada, pero bueno, estamos. Pero ahí se aclara el concepto. Pablo. Yo quisiera decir unas cosas. Sin duda alguna, lo que hemos venido hablando es cierto. La BTC, la biotoracoscopia, tiene menos aplicabilidad en el paciente agudo que la laparoscopia en trauma como tal. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el hospital lo hemos utilizado cuando, en agudo, cuando un paciente llega con un cuerpo extraño y está completamente estable, que tú quieres sacarlo bajo visualización directa. Lo hemos hecho ya en varias oportunidades. Cuerpos extraños a raíz de la revuelta que hubo ahora, pues, social, sacamos inclusive los perdigones de goma para no hacer una toracotomía de un paciente, entrábamos y sacábamos el cuerpo extraño y así aprovechamos de ver cómo estaba el tórax, etc. Hay algo importante que creo que tiene que quedar claro, y es lo que muy bien decía Marcelo con respecto al tubo. Hoy en día se trata de que el tubo no sea tan grande como antes. Yo me crié en que a un paciente con un trauma torácico hay que poner un tubo 40 para que saliera por ahí todo. ¿Ok? Pero hoy en día, sin duda alguna, hay estudios que se han basado en que no necesitamos tampoco un calibre tan grande, tampoco tan pequeño. ¿Ok? Entonces, yo creo que llegar por encima de 28, 32, por ahí yo creo que está el calibre ideal. El tema es colocarlo de forma adecuada, porque muchas veces si el tubo no sale, yo particularmente, en vez de colocar otro tubo, yo ese paciente, si no sale más y tengo mis dudas y está estable, yo por ejemplo a ese paciente le haría una BTC. O si es que el paciente está muy malo, yo a quirófano, pero o sea, a diferencia de los ciudadanos de tórax que son más proclives, inclusive yo tengo grandes amigos que dicen, bueno, tú puedes poner tantos tubos como sea posible, como muy bien lo dijo el doctor Cardemil, pero uno es como más limitado en ese aspecto y uno dice, bueno, yo este paciente si no me va bien, si es que el tubo no está colocado de forma adecuada, que no va a ir bien, pues me tengo que ir al siguiente paso. ¿Qué abordajes recomienda usted según los diferentes escenarios? ¿Cuándo una toracotomía anterolateral? ¿Cuándo entrar por una estenotomía? ¿Existe alguna indicación bien conciso respecto a sus recomendaciones en los diferentes escenarios? Bien, mira, la experiencia que yo tengo es que la toracotomía anterolateral es el mejor abordaje para el trauma torácico. Ya, si tú tienes algún problema, la extiendes hacia el contralateral y le haces un clamshell. Tú con eso puedes resolver prácticamente la totalidad de las lesiones. Sí, va a haber literatura al respecto de que para lesiones de mediastino o cardíacas se pueden resolver muy bien con la esternotomía. Pero, ¿cuántas personas tienen entrenamiento en esa esternotomía? ¿Ya? Si tú no estás entrenado en hacer una esternotomía, lo más probable es que la embarres más de ayudarle al paciente. Entonces, en trauma, todo el escenario va en contra tuyo. Es tarde en la noche, la persona que te ayuda habitualmente va a tener menos experiencia que tú y no más. Entonces tú tienes que mantenerlo simple. Tienes que saber lo que sabes hacer y eso tienes que aprovecharlo al máximo. Y un clamshell, que es una incisión fácil de hacer, te da un abordaje para todo. ¿Ya? Obviamente, si la lesión es de subclavia, vendrá el trapdoor, habrán otras cosas, pero para la gran mayoría de las situaciones se resuelven perfectamente con una toracotomía anterolateral extensible hacia un clamshell o no. Eso. Personalmente, nosotros hacemos la esternotomía para cirugía del timo, para otras cirugías, tenemos entrenamiento, pero a mí no me gusta usarla en trauma porque creo que uno no la está haciendo habitualmente y uno tiene que pensar simple y hacerlo rápido. Eso. Lo mismo, Gracias, doctor Parra. una última cosa, no tengo yo esternotomo en los hospitales, en mi hospital donde yo trabajo en el Padre Hurtado, y empezar a hacer una esternotomía con una Giglis en un paciente preparo también es un desastre. Esa pregunta es realmente, permítame que hable, es compleja porque sin duda alguna depende de muchas cosas. Depende de qué sospechas tú que tiene el paciente que vas a reparar, depende de cómo está el paciente,
pero yo estoy completamente, completamente de acuerdo con Marcelo. Digamos que el abordaje habitual es la anterolateral. Tienes el paciente de decúbito dorsal, que es la mejor posición, pero por ejemplo, si tú de repente tienes una lesión de esófago torácico, entonces es un tema porque no vas a poder por ahí, tienes que hacerlo por la derecha. Si tienes un paciente, por ejemplo, con un trauma, con estima de trauma por encima de las tetillas, y está estable, entonces la esternotomía sería lo ideal. Porque puedes llegar, pero con un clatchem también puedes llegar arriba. Entonces, hay muchas variantes que me pueden llegar, pero la conclusión básica, o sea, de acuerdo al nivel de experticia de cada quien, sin duda alguna la toracotomía anterolateral izquierda resuelve la mayoría de los problemas, por lo tanto, como él dice, como es extendible. Pero no hay que olvidar que el tórax tú puedes entrar por distintos lugares de acuerdo a lo que tenga el paciente. Entonces, eso es importante, porque por ejemplo, fíjese esto, tú tienes una lesión de esófago torácico, entonces pueden ser dos situaciones, que te la encuentres en el contexto de que hayas entrado por la derecha, porque el paciente llegó con un tiro en la derecha y no tiene nada al lado izquierdo, y tú lo abres y vas a resolver el problema derecho, y entonces tratar de reparar una lesión de esófago por el lado derecho con el paciente ¿cómo se llama? En decúbito dorsal es un problema, porque nos ha tocado, es un problema. Habitualmente esas son lesiones que tú reparas más bien con una toracotomía posterolateral, y bueno, los cirujanos de tórax tienen mucho más experticia en eso, pero, o sea, es difícil. Y el problema del tórax, precisamente, en líneas generales, a pesar de que tratemos de simplificarlo con la toracotomía anterolateral izquierda, sigue siendo un problema. El abordaje sigue siendo un tema importante. Gracias, doctor Ottolino. Pregunta al doctor Cardemil. Si tenemos una herida pulmonar por arma blanca, ya elegimos el abordaje y estamos dentro. ¿Se nos puede hablar un poco respecto a las maniobras hidroneumáticas, cómo hacerlas para identificar dónde está el sitio de la lesión? ¿Cuándo hace una sutura primaria? ¿Y cómo hace esa sutura primaria? Y ojalá con qué material hace esa sutura primaria. Respecto a los puntos hemostáticos, los puntos aerostáticos, y finalmente en qué situaciones ocuparía un stapler para hacer una resección. Primero, Guille, decir que llegar a una toracotomía para solucionar una herida pulmonar es súper raro. Las heridas pulmonares en general, el principal problema que tienen es la fuga, y la fuga se soluciona con un drenaje. Y cuando sangran, hay dos posibilidades: que el sangrado sea periférico, y habitualmente cuando el pulmón expande, el sangrado cesa, y si es central, generalmente es un problema mayor y el paciente no llega ni a pabellón. Una herida de una arteria pulmonar o del tronco no alcanza a llegar. Entonces, en general, no es frecuente, ¿ya? Y la herida por arma blanca tienen buen pronóstico en el pulmón, a menos que sean muy masivas o hayan producido. Profe, se le silenció el micrófono. ¿Verdad? Oye, no me acuerdo de haber entrado a operar un tórax con esa indicación. Habitualmente los puntos hemostáticos que ponemos nosotros son con material irreabsorbible, generalmente en una sutura como colchonero, y los staplers, cuando las heridas son, largas y tangenciales, es más seguro un stapler, pero realmente es raro, no me acuerdo. Es decir, hemos entrado y además el paciente tenía eso, pero como indicación de una herida pulmonar, entrar a una toracotomía, no. Doctor Parra. No, un poco lo mismo. Ya yo las lesiones que he tenido, siempre les digo también cuando hacemos las clases, el problema en tórax es sangre, prácticamente nunca es aire. Y cuando es aire hemos tenido un par de roturas bronquiales que se han solucionado, unas con reparación, otras con resecciones mayores, pero son pacientes que te dan tiempo. El paciente se puede manejar con una intubación selectiva. Tuvimos en Posta Central, manejamos un paciente con 2 ventiladores por 6 horas hasta que se pudiese resolver en pabellón.
y uno puede ir jugando con distintas cosas, pero el sangrado de parénquima o fuga de aire de parénquima también pasa solo, basta un drenaje y los problemas son de vía aérea principal. Y respecto a ese mismo tema, cuando hay una lesión de vía aérea grande o cuando hay una lesión traqueal, ¿cuándo usted elige hacer una reparación primaria o cuándo lo maneja como nos contaba ahora, con intubación selectiva, algún criterio para seleccionar a los pacientes y explicarle un poco a los residentes en qué consiste cada uno de los manejos? Mira, depende un poco de la experiencia, de la suerte, se podría decir un poco. Lesiones traqueales cervicales pasa lo mismo que el esófago. Ya, si está en la parte de zona 2 y es asequible, se resuelve fácilmente y no hay ningún problema. El problema, claro, cuando el esófago se te mete dentro del tórax o es la hipofaringe o es la laringe, que ahí las lesiones quirúrgicamente son mucho más complejas. Volvemos nuevamente a lo esencial. Lo primero que tienes que hacer es asegurar vía aérea. ¿Ya? Muchas de las lesiones traqueales se solucionan con un tubo endotraqueal bien puesto. Ya hoy por hoy están todos los pabellones, tienen fibrobroncoscopía, los anestesistas, y uno puede empezar a jugar a veces, tiene este Lamboscope que es muy simple de usar, y tú puedes, el paciente intubado, ver dónde está la lesión, ver efectivamente si tú está más arriba, si queda cubierta, protegida por tu tubo traqueal, descansa, olvídate, y eso se va a reparar incluso a veces solo, solamente con dejar tranquilo al paciente. Si las lesiones son de bronquio fuente y ahí a veces viene un poco más la cosa más compleja, ¿ya? Y va a tener que evaluar si es que la cirugía es una reparación, es una resección, pero ahí ya es un tema bastante más complejo y técnico en el fondo. ¿Ya? Nuevamente, el paciente, el aire casi nunca mata al paciente. ¿Ya? Ese es un poco el concepto. Otra cosa que no se ha tocado el tema, que en sangrado una buena herramienta puede ser el packing torácico. Ya no sé si están las preguntas ahí, pero tenemos pacientes atropellados por Transantiago, 10 fracturas costales posteriores, todo te sangra. Entraste, reparaste las lesiones, algunas cosas, reparaste parénquima y tú sientes que el paciente igual se te llena, se moja, se moja, se moja y tú estás viendo que en el fondo el paciente sigue perdiendo sangre. Ese paciente tiene que hacerle un packing, ya sobre todo en las fracturas costales posteriores. El packing no es lo mismo que el packing abdominal, ya es un packing con 4 compresas, 5 compresas bien puestas, no necesitas ponerle 20, 25 compresas, porque en el fondo 4 compresas bien puestas atrás y el pulmón va a ser el resto. Eso. Muchas gracias, doctor Parra. Ahora pregunta la doctora Ana María Pacheco, saliendo un poco del pulmón y yéndonos a las penetrantes cardíacas, que yo sé que es un tema que a ella le gusta. ¿Cómo lo abordaría? Explíquenos un poquito si hay diferencia entre el paciente estable e inestable, cómo hacemos una ventana pericárdica, así como para entrar un poco en el tema. A ver, me la diste muy larga, sí. En general, las heridas penetrantes cardíacas tienes que tener dos alternativas, si están taponados o no están taponados. Si el paciente no está taponado, en el fondo va a ser un hemotórax masivo el que te va a llevar corriendo a pabellón. Y si el paciente está taponado, es súper importante sospecharlo y hacer el diagnóstico para llevarlo a pabellón inmediatamente. Si está taponado, antiguamente se decía una punción pericárdica, que todo eso ya está absolutamente dejado de lado. Y la ventana que nosotros hacíamos antiguamente como que ha cobrado nueva vida, pero en general si el paciente está taponado, no tienes tiempo para hacer ventana, está tan claro el diagnóstico que tú vas y haces la toracotomía, abres el pericardio, ¿no es cierto? Y vas a reparar la lesión que el paciente tiene. ¿Alguna vez en un paciente, sobre todo como que ha estado estable o que ha llegado más tardío y que los exámenes te muestran que tiene líquido pericárdico, hacíamos una ventana pericárdica por vía abdominal? Sé que está descrito también por vía toracoscópica. Alguna vez lo intentamos. Sin embargo, el problema es que uno no se logra dar cuenta si está taponado o no, salvo por la movilidad. Y que es lo mismo que tenemos cuando hacemos los diagnósticos hasta con una radioscopía. Por lo tanto, yo quería reforzar lo que dijeron antes de la toracotomía anterolateral. Yo tengo una anécdota al respecto. Una vez estaba con el doctor Ibaturi en Richmond, en su centro de trauma, y él me preguntó a mí qué incisión hacía para operar
un tórax que requería una cirugía, yo le dije una toracotomía anterolateral, y él me dice, hoy yo hago lo mismo. Y yo me reía porque yo aprendí de él en realidad, era como chistoso que él encontrara que hacíamos lo mismo, sí, lo aprendí de él. Nunca, nunca, conste, nunca tuve que hacer un clamshell, nunca fue necesario, o sea, siempre teníamos claro que si íbamos a abrir por la derecha o por la izquierda. Nunca me tocó hacer un clamshell. En el caso de una penetrante cardíaca siempre entramos una tóraco anterolateral izquierda. Y sería lo que haría en este momento para solucionar una herida penetrante cardíaca. Pero les insisto, el manejo inicial va a cambiar un poco si está taponado o no está taponado. Y lo importante es conocer los signos que existen, que se ven solo en un 40%, sospecharlo en una herida que está en el área de peligro, ¿no es cierto?, que es el área precordial, incluyendo el epigastrio. Y no sé qué más decirte, ¿quieres que te hable de la sutura de una herida? O... Sí, de eso, esa era la segunda parte. Cuando tenemos alguna herida ahí. ¿Cómo haría la sutura? ¿Qué material ocupa? ¿Cuáles son los puntos más adecuados? Lo interesante es que todo esto es una emergencia hasta que uno abre el pericardio, porque muchas veces se abre el tórax, yo lo vi, vi a un destacado cirujano que abrió el tórax y le puso el dedito al pericardio. Entonces se le olvidó abrir el pericardio, ¿no? Eso no puede ser, pero ocurre, lo vi. Entonces hay que hacer una pericardiotomía longitudinal, ¿no es cierto? Siempre cuidado con el frénico. Haces esto, esta incisión, y vas con el dedo a tapar la fuga. En ese momento, conversando con tu anestesiólogo, le dices, avísame cuando el paciente esté más compensado. Y en ese momento recién vamos a proceder a la sutura. La sutura se hace con un material irreabsorbible. Idealmente hay algunas que vienen preparadas con Pledget. Yo aprendí con Pledget y creo que es la forma más segura de no hacer un desgarro. Si no teníamos Pledget, usábamos un trocito de prótesis vascular, poniéndola como tal. Entonces pasábamos la aguja a través de este Pledget o trocito de prótesis, pasábamos el primer punto y el ayudante te lo recibe al otro lado con el portaguja, que es lo más fácil. En ese momento lo sacas y vuelves a pasar el otro lado. Posteriormente vuelves a poner el Pledget y te devuelves haciendo un punto en U. Eso es para prevenir la lesión de la arteria coronaria, que es lo que uno pretende. Habitualmente, con uno o máximo 2 puntos basta, porque si fuera más grande el paciente en general no habría llegado a la urgencia. Luego hay que hacer la pericardiografia, que no debe ser total, pero sí debe hacerse, porque si el corazón se eviscera, el paciente se nos va a morir en el postoperatorio. Por lo tanto, se cierra parcialmente, dejando abierta más o menos un tercio del pericardio, luego colocar los tubos pleurales pertinentes y cerrar la toracotomía. Doctora, ¿y material irreabsorbible? ¿Cuál es el suyo de elección? ¿Y qué número? Irreabsorbible, problema. ¿Problema No, y qué número? 040. Perfecto. ¿Y siempre hace cierre del pericardio? Siempre. Algunos le temen. No ¿Siempre? siempre, porque hemos visto pacientes que se mueren en el postoperatorio, pero insisto, no es un cierre total, porque si no lo vuelves a taponar en caso que sangre un poquito. Entonces siempre hay que dejar una apertura para que drene. Perfecto. Pregunta para el doctor Parra. Y volvemos aquí a las fracturas costales. ¿Cuál usted, en el tórax volante y fracturas costales, le parece el manejo analgésico más indicado, más adecuado? ¿Qué le dejaría a usted como indicación, asumiendo que ya se hospitalizó el paciente para la analgesia? Y luego, la misma pregunta para usted, ¿en qué casos usted desea hacer una fijación? ¿Y en qué momento? Mira, la primera pregunta, el gol estándar del manejo de analgesia es una peridural torácica, ¿ya? Pero hay que analizar paciente a paciente. Si tú tienes un paciente con 3 fracturas costales, probablemente con una buena analgesia periférica vas a poder controlar al paciente. Han salido nuevamente, están un poco más de moda, algunos bloqueos de los erectores espinales, bloqueos cerratos. ¿Cuál es el tema? Que dan analgesia por poco tiempo, ya duran 24 horas estos bloqueos. Ya se acaba de aprobar un fármaco nuevo en Estados Unidos que es el Exparel,
que es una lidocaína microsomal, y que te da 72 horas, ¿ya? Y eso probablemente se va a transformar en un estándar. Si tú le puedes hacer un bloqueo a un paciente que te dure 72 horas, se está usando ya en cirugía de hombro, en algunas otras cosas aprobadas por la FDA, pero todavía no está acá, no lo tenemos nosotros. Eso es la primera pregunta. Ya nuevamente paciente a paciente hay que ir viéndolo. Pero si tú quieres un gol estándar y quitarle el dolor al paciente y ya lo tienes rotulado entre comillas como un tórax volante, la peridural torácica es la elección. ¿Cuándo fijar las costillas? También da para una presentación completamente distinta. Vas a tener que analizar paciente a paciente. Uno va aprendiendo un poco de caso a caso, ¿ya? Si el paciente lo tienes que operar por otra causa, ya sea una hernia diafragmática, un hemotórax retenido, siempre fíjalas, ¿ya? Si tú vas a entrar al tórax por otra causa, siempre vas a fijar el tórax. Si es solo por las fracturas costales, por lo general, aquellas fracturas costales que nosotros llamamos no desplazadas, sino que cabalgadas, ya que las costillas están superpuestas. Nuevamente, ¿qué costillas fijamos? Cuando es fractura de primera, segunda costilla, no la vas a poder fijar, ¿ya? Costillas altas, las cubre bien la escápula, le da estabilidad al tórax. Otra cosa que es esencial es uno ver al paciente nuevamente, ¿ya? Porque todos los radiólogos te informan compatible con tórax volante cuando ven fractura en dos focos, ¿ya? Pero tú vas a ver al paciente y muchas veces está hasta sin dolor, ¿ya? Entonces, paciente que efectivamente tiene un tórax volante, que no puede salir de ventilación mecánica. Pero nuevamente nunca es una cirugía de entrada. Ya no es como que llega a la urgencia y este paciente lo va a subir a pabellón dentro de las 6, 12 horas porque le tengo que fijar el tórax. No. Lo primero es estabilizar al paciente, ABC, al paciente hay que entibiarlo, ver cómo están todas las otras cosas, si hay otras lesiones asociadas, y uno lo planifica. Ya 24 horas, 48 horas, uno verá si que el paciente lo va a fijar o no. Nuevamente, el jugador de fútbol que se cae sobre el codo, 3 fracturas costales, a mí me cuesta fijarlo. Pero cuando tiene un paciente con 10 fracturas costales bilaterales en doble arco que lo atropelló un Transantiago, ese paciente tú sabes que vas a terminar fijándolo, tenga o no tenga hemotórax asociado. Eso. Muchas gracias, doctor Parra. Bueno, en honor al tiempo, vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Llevamos casi 1 hora y media de discusión, lo que significa que ha estado muy buena y nos hemos mantenido con una cantidad de espectadores que 334 hasta el momento. Significa que ha estado muy bueno. Pregunta para el doctor Cardemil y luego la última para el doctor Pablo Tolino. Para el doctor Cardemil, una herida en tórax por bala. Algunas palabras respecto a la reparación, algunas palabras respecto a la tractotomía. No sé qué nos puede decir al respecto. Está en silencio, profe. A ver, primero quería enfatizar una observación que hizo la doctora acerca de las ventanas pericárdicas. Yo he hecho hartas ventanas pericárdicas por video y he hecho algunas con local por video. Y la que no haría sería una de urgencia, doctora, pero por ningún motivo. Yo creo que ponerlo del lado al paciente ya es riesgoso y, y no le van a bajar el pulmón y va a ser un desastre. O sea, la que no haría precisamente sería la de urgencia. Respecto a las heridas de bala pulmonares, hay hartas casuísticas bien interesantes, incluso en heridas de sedal. Heridas que penetran por un lado del tórax y salen por el otro, y es bien curioso porque hay algunos que incluso evolucionaron sin ni siquiera drenaje, no hicieron ni neumo ni hemotórax. Así que el hecho de tener una bala en el tórax no es como tener una bala en el abdomen, que estáis obligado a explorarla. Una bala en el tórax está absolutamente la decisión y la estrategia que tiene que tener uno depende de cómo esté el paciente, de lo que encuentre, de la clínica, etcétera, etcétera. Así que puede no ser nada o tener que entrar al tiro por una herida, así que llegó ahí, puede ser una herida mayor, digamos. Pero que tenga una herida en el tórax en sí no significa ninguna cosa distinta a otra, ¿ya? Depende cómo esté el paciente. ¿Y a traqueostomía? ¿La otra? No, la tractotomía. ¿La? Doctor Parra, un Que no poco te de escucho ese... bien. Sí,
Mira, la tractoctomía se habla de cuando hay una lesión pulmonar y uno tratar de abrir esto y pillar la lesión internamente. Está descrita en todos los libros de cirugía torácica, se puede hacerla a mano limpia, ir reparando todos los bronquios que van saliendo, es un desastre. Hoy día con los staplers es bastante más fácil. Ya generalmente el paciente tiene una herida de bala, tú metes una pata del stapler en la herida de bala y con eso tú logras abrir el parénquima. Y con eso vas acercándote a saber si hay una lesión de bronquio principal o un bronquio segmentario que tengas que reparar. Pero en general es muy, muy poco frecuente. Ya nuevamente es para manejar lesiones por aire. En el fondo el problema es el aire, no es el sangrado, y es extremadamente raro. Ya yo he tenido que operar 2 pacientes de hacerle tractoctomía y ha sido anecdótico, ¿ya? Pero obviamente el tener la herramienta del stapler te ayuda mucho. Profe, doctor Cardemil, ¿alguna experiencia antes de la era de los staplers en eso? Yo vi una, sí, no hice yo, vi una que el paciente terminó falleciendo. Eso es toda mi experiencia con esa técnica. No, a ver, cuando son heridas mayores, es cirugía mayor. Cuando tiene una herida central, cualquiera sea por bala o herida de arma blanca, es súper complejo. Cuando son heridas de hilio, no me ha tocado muchas, he visto 2 o 3, y vi una con esa técnica y el paciente falleció. Pero reitero, mi hospital no es un hospital de trauma. O sea, seguramente hay gente que tiene mucha más experiencia que yo. Respecto a la otra observación que hizo Marcelo, a las heridas de tráquea, las heridas de tráquea que nosotros no vemos mucho en trauma, pero sí vemos como efecto de tratamiento, el 90% o más se soluciona con un tubo. Ya estoy totalmente de acuerdo con eso. Y las heridas de bronquio son para especialistas, no son para residentes. Ahí entran diversas estrategias que son súper difíciles de manejar y de evaluar, ¿ya? Así que es complejo, ¿ya? Pero las de tráquea habitualmente con un tubo bien puesto andan bien. ¿Tiene algún rol la prótesis ahí, profe? Sí. ¿En qué caso la elegiría? Bueno, por eso es súper, claro. En general la prótesis, que no es una indicación, digamos, la primera indicación de una prótesis esta, pero cuando son de bronquio o fuente, pueden andar bien. Nosotros tenemos un par, ¿ya? Pero no es frecuente y como les digo, tienen que ser equipos bien especializados. Muchas gracias, doctor Cardemil. Y la última pregunta para el doctor Ottolino. Antes de eso puedo rapidito hacer un comentario, Guille, de Por tres supuesto. cosas que quisiera aclarar. Ventana pericárdica, totalmente indicada en pacientes con trauma. De hecho, los colombianos nos enseñaron, cuando no había eco, el diagnóstico se hacía con la ventana pericárdica. Es más, actualmente hay estudios sudafricanos donde hacen la ventana pericárdica, drenan, y si no drena más nada, luego del lavado con agua obviamente templada, con solución templada, inclusive pueden dejar un drenaje y observar al paciente. Estudios sudafricanos donde tienen trauma, pero muchísimo. Y nosotros hacíamos muchísimo. Donde yo vengo hacíamos muchísimo ventana pericárdica subsifoidea. Estoy hablando de esa, ¿no? Como decía ella. La tractoctomía sí la hacemos con frecuencia. En esos pacientes que tú entras y tienes un gran trayecto a nivel del lóbulo pulmonar. De hecho, tenemos en el módulo de simulación de la Universidad Católica, tenemos un modelo especial para que la gente aprenda a hacer la tractoctomía con pinzas inclusive, sin necesidad de los staples. Creo que es un recurso valioso. El doctor Alberto García en Colombia paqueaba el trayecto y eso lo tiene como trabajo. Entonces, interesante. Yo quisiera responder una pregunta rápida del doctor Guillermo Barilaro, que es un cirujano de trauma argentino muy interesante, que él dice, ¿qué opinas de la toracotomía con dedo rápido en el concepto, en el paciente que tenga un neumotórax de tensión? ¿Sabes? En vez de punzarlo. Yo, cuando hacemos el curso de politraumatizado, yo le digo lo mejor que le puede pasar a un paciente con un neumotórax de tensión es que le des un tiro en el tórax, porque transformas un neumotórax cerrado en un neumotórax abierto y le vas a salvar la vida inicialmente. Después ves qué haces, pero a manera muy jocosa le decimos eso. Totalmente, tú lo que tienes que hacer bajo la forma que sea, transformar el neumotórax
hipertensivo en unos motores abiertos para que ceda la hipertensión que está dentro, ¿ok? Y las prótesis solamente hemos utilizado, doctor, muy pocas prótesis de Montgomery eventualmente, pero yo creo que un tubo orotraqueal distal solventa el problema y después llamamos a alguien como experticia, como Marcelo, como el doctor Cardeville, que definitivamente pueden hacer una reparación traqueal en segundo tiempo, pero ahí lo importante es la vía aérea. Última pregunta, respecto a las armas blancas in situ. ¿Qué pasa cuando hay un arma blanca in situ? ¿Cuándo se retira? ¿Dónde se retira? La diferencia entre el paciente estable e inestable y el rol del escáner para visualizar esas lesiones. Breves palabras antes de dar las últimas palabras de cierre. Sí, interesante. Hemos tenido varios casos que hemos documentado por video, inclusive en el tórax. Nosotros somos de lo que pensamos que ese paciente, el lugar ideal para retirarla es en quirófano. La manera como lo hagas es lo que va a cambiar. Tú puedes hacer una BTC para retirarlo, pero nosotros tenemos como protocolo que todo paciente que llevamos a laparoscopia o toracoscopia tiene que tener un escáner antes, en la medida que sea posible. Porque si el paciente tiene la herida, el cuerpo extraño in situ y es incómodo o es difícil hacerle el escáner, pues obviamente no se lo hacemos. Pero la mejor manera es esa bajo visualización directa, porque tú puedes prever si existe una lesión más allá, si existe una lesión intercostal, etcétera, que inclusive pudieras reparar por videotoracoscopia, o si el paciente tiene una lesión mayor que puede tener, hemos tenido retirado y con la sospecha diagnóstica de subclavia, obviamente no pretendemos resolver la subclavia por vía toracoscópica, pero sí por lo menos ver que si ocurre el sangrado, pues entrar y hacer el abordaje expedito. ¿Ok? Guillermo, déjame... Sí, claro, doctor. Pablo, paciente estable hemodinámicamente, con un arma in situ, Sí. lo llevas a escáner, le hacen un angiotac de tórax y te dice que no tiene nada. No tiene nada. Le pones un tubo, le sacas el arma o haces la videotórax. Yo le hago la videotoracoscopia porque tengo el recurso y lo puedo hacer. Y es mucho más seguro bajo visualización directa. Ahora, si no tenía nada, no tengo que poner un tubo de tórax. Entonces, yo honestamente, yo prefiero retirarlo bajo visualización directa. En la medida que si no tengo, obviamente, bueno, se sacará y verá. En que la mayoría de los cirujanos de urgencia no saben hacer o no los dejan hacer una videotórax. Y llega este paciente y en el escáner le informan que no tiene ni siquiera hemo. Se lo retira. Se lo retiras entonces, ya está. Y listo. Y lo mantienes bajo seguimiento estricto. Si no hay de otra. Quería aprovecharme, ya que todavía tenemos cirujanos de tórax acá y aparte de trauma. Hay una nueva tendencia aquí al paciente politraumatizado, antes de preguntarle cómo se llama, hacerle una incisión en el tórax a cada lado, meter el dedo. ¿Qué opinan de esa conducta? ¿Cómo así? O sea... ¿Cómo si llega el paciente politraumatizado y tú actúas como que le fueras a poner un drenaje pleural, pero no se lo haces, solamente metes el dedo a cada lado? Pero es que no entiendo cuál es la razón por la cual se hace, Ana María. O sea, hipertensivo, si tiene un hemo, lo dicen inmediatamente. Mira, tú sabes que yo no, fíjate, yo eso no lo haría bajo ningún concepto, o sea, porque tú tienes que ver el paciente y ver si realmente lo amerita. Si yo tengo duda, le pongo un tubo de una vez. Yo no voy a estar metiéndole el dedo a nadie para ver. Ahora bien, fíjate que yo inclusive cuestionaba al doctor Aurelio Rodríguez cuando él decía que cuando tú haces una toracotomía recitadora, él le pone el tubo del otro lado de una vez, pensando en que tenga una motora del otro lado. Inclusive al maestro que tiene tanta experiencia, yo decía, bueno, doctor, pero es que será realmente necesario poner un tubo del otro lado si yo estoy abriendo el tórax izquierdo, si yo sospecho un paro, depende, porque si yo tengo un tiro transmediastinal es otra historia, pero si no, no. Entonces yo fuera más conservador y yo si tengo dudas, meto el tubo, no meto el dedo. Doctor Cardemil, ¿algo que aportar? No, encuentro muy razonable. Es decir, que primero el diagnóstico y después el tratamiento, si no, Sí, podría poner el dedo en otra parte también. Esto lo proponen en un paciente politraumatizado que llega inestable hemodinámicamente, actuando inmediatamente, pero
son tendencias que están ocurriendo en este momento en el mundo? No, yo de verdad no lo haría, doctora. Yo creo que son tendencias que a lo mejor pueden afirmarse de alguna forma estadística cuando hagan un largo número, pero en realidad sustento para uno, para el tratamiento, no encuentro que tenga. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Bueno, nuevamente, Pablo, muchas gracias. Yo creo que ya, pero muchas gracias de todo corazón. Ana María, como siempre, muchas gracias también por tu apoyo. Muchas gracias. Doctor Cardemil, un gusto tenerlo aquí, un gusto que nos haya ayudado a llevar a cabo este webinar. Y por supuesto a Marcelo, que se acaba de retirar, y a todos los organizadores, a Guillermo y a Alejandro, que han puesto tanto énfasis en la educación a nuestros residentes.